Gracias, señor secretario. Para la presentación de la proposición no de ley, tiene la palabra en representación de los señores procuradores proponentes, doña Leila Vanessa García Macarrón, por un tiempo máximo de 10 minutos. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Esta iniciativa entiendo que no debería generar discusión ni polémica, porque lo que pedimos hoy nace del puro sentido común, del conocimiento de la realidad que vive nuestro campo y, sobre todo, de la necesidad de buscar soluciones y de proteger a nuestros agricultores y ganaderos, los cuales llevan años abandonados por políticas que no les tienen en cuenta y solo constatan que hoy todo se mueve a base de propaganda vacía. Por eso, una de las realidades que debe ser tratada en esta comisión es la que exponemos hoy, el desperdicio que existe y la falta de visión respecto a los subproductos agropecuarios y, en especial, la lana ovina. Porque en Castilla y León, una tierra históricamente ganadera, con uno de los censos ovinos más importantes de Europa, seguimos permitiendo de manera incomprensible que la lana se convierta en un residuo. Seguimos viendo cómo toneladas de lana son enterradas o quemadas porque nadie las quiere, porque el mercado no lo valora y, lo que es peor, porque las administraciones públicas no han buscado soluciones a esta situación. Y esto tiene que cambiar. Porque esto no es algo generalizado, no. Existen otras comunidades donde se están buscando soluciones al respecto. En Castilla-La Mancha o Aragón, por ejemplo, se está avanzando. Está autorizada la mezcla de lana con estiércol para compostaje, transformándola en fertilizante orgánico, en un producto con valor añadido. Allí sí hay políticas públicas que miran al futuro, que entienden la economía circular como una herramienta de transformación real del campo. Por eso esta iniciativa representa un punto de inflexión, porque la lana es un recurso natural, sostenible, ecológico y versátil, y no puede seguir siendo un símbolo de abandono. Debe ser un símbolo de oportunidad, de innovación, de desarrollo rural con mayúsculas. Por eso pedimos que se cree una estrategia integral para valorizar los subproductos de la actividad agropecuaria, una apuesta decidida por la investigación aplicada a la transformación de la lana. Un programa real de I+D+I entre el Instituto Tecnológico Agrario, los ganaderos y las empresas innovadoras del sector. Y una garantía firme de que cualquier uso que se dé a la lana en cualquier fase de la cadena redunde en ingresos concretos y justos para nuestros ganaderos. Porque se trata de si queremos una Castilla y León que avance, que innove, que aproveche sus recursos de forma inteligente, o una Castilla y León empobrecida y cada vez más despoblada. Si acudimos a los datos, entre 2006 y 2023 perdimos 1.500 granjas tradicionales. Solo en vacuno extensivo pasamos de 10.300 explotaciones a 8.800. ¿Y qué hizo la Junta? En ese caso, miró para otro lado. Mientras tanto, aumentó el número de cabezas de 475.000 a 578.000, lo que indudablemente implica una concentración de la producción que ha expulsado del sistema a los pequeños y medianos ganaderos, los de siempre, los que cuidan del territorio, los que generan empleo, los que mantienen vivo el medio rural. Nos hablan de desarrollo rural y sostenibilidad, bonitas palabras. Pero cuando llega la hora de actuar, se esconden detrás de la burocracia, del silencio, y quieto todo el mundo. Y aquí entra la lana, esa lana que debería ser oro blanco. Esa lana que, sin embargo, nuestros ganaderos no pueden vender. Esa lana que cuesta más esquilar que lo que se puede obtener por ella. ¿Y saben por qué? Porque la Junta de Castilla y León no ha tenido la visión ni la voluntad de hacer lo que sí están haciendo ya en otras comunidades. Porque mientras sigue parada, en Castilla-La Mancha ya se ha aprobado la incorporación de lana al estiércol para producir compost. Una medida pionera que permite reutilizar la lana como biofertilizante. En Aragón no solo se ha autorizado también esta mezcla, sino que además se investiga cómo vitrificar lana para convertirla en materiales químicos de alto valor añadido. Y en Castilla y León, ni un solo euro para investigación, ni una línea estratégica, ni una colaboración activa con empresas que podrían estar liderando este proceso. Y lo peor, ni siquiera un intento de escuchar a quienes están a pie de campo. Estamos ante una muy buena oportunidad para esta comunidad autónoma. La economía circular no es una moda, es una necesidad. Y los productos agropecuarios no son basura, son materia prima.
estiércol, restos de poda, residuos de cosecha, el aceite usado, la lana, todo ello puede transformarse en energía, en fertilizante, en aislante, en textil técnico, en biomaterial. Pero para eso hacen falta 3 cosas: visión, inversión y compromiso. Por eso les pido que cambie la Junta de Castilla y León en este aspecto, porque el mundo se mueve. Alemania y Dinamarca llevan años usando estiércol, por ejemplo, para generar biogás. Aquí seguimos discutiendo si podemos usar la lana o no para algo. Es el colmo de la desidia. Por eso traemos esta propuesta, para que la Junta apruebe de inmediato una estrategia de valorización de sus productos agropecuarios. No queremos titulares. Queremos una política real, efectiva, dotada presupuestariamente y con plazos de ejecución claros. Porque la política rural, que no mejora las cuentas de quienes trabajan en la tierra, es propaganda barata. Además, también proponemos que se lleve a cabo un apoyo a las líneas de investigación para la transformación del subproducto de la lana. Y no hablamos solo de lana para abono, que sería un gran paso. Hablamos de lana como aislante, como componente de textiles técnicos, como biomaterial biodegradable, como biofertilizante de liberación lenta. Todo esto está ya en estudio en otros lugares. Ya que no hemos sido pioneros en este tema, por lo menos aprovechémonos de sus avances. Con lo interesante que es lo que estoy diciendo, yo no sé por qué se oye todo el rato un murmullo. Si es que lo que estoy diciendo es súper… Señorías, interesante. Simplemente, si todo el mundo habla a la vez, aunque hablen bajo, se escucha y puede molestar a la interviniente, agradecería que mantuviesen un tono más moderado. Gracias. Gracias, presidente. Pues lo que digo, que ya que no hemos sido pioneros en este tema, vamos a aprovecharnos de lo que ya están haciendo en otras comunidades autónomas, de esos estudios y de esos avances. Asimismo, el impulso de un programa de I+D+I entre el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, las asociaciones de ganaderos y las empresas del sector es fundamental, pero no vale confirmar convenios vacíos. Hay que dotar de recursos, de personal y de objetivos concretos. Queremos una red de innovación agroganadera que funcione y queremos que esos desarrollos lleguen al terreno y los beneficios de esta investigación reviertan en quien cría las ovejas en Gredos, en Pinares, en Tierra de Campos o en el Valle del Razón, en quien está aguantando el tipo y produciendo. La cuarta medida que planteamos es básica: garantizar que cualquier uso de la lana comporte un valor económico para los ganaderos. Esto no es una obligación, no es una opción, es una obligación técnica y ética. Puede ser que el esfuerzo de mantener las ovejas, de realizar esquilas y de conservar ecosistemas, pues no puede ser que se pague con indiferencia institucional. La lana tiene que dejar de ser un lastre para convertirse en un recurso y la Junta tiene que garantizar con ayudas, con legislación, con mercado, que esto ocurra. Porque aquí lanzo una pregunta a esta comisión. ¿De qué lado está la Junta? ¿Del lado de los grandes lobbies que concentran la producción y expulsan al pequeño ganadero? ¿Del lado del inmovilismo o del lado de quienes mantienen vivos nuestros pueblos? Hoy tienen ustedes la oportunidad de decidir aquí de qué lado están, del lado de quienes viven del campo, de quienes lo cuidan y lo mantienen, o del lado del abandono y la indiferencia. Nosotros lo tenemos claro. Gracias. Bien, ¿quién hubiera llegado a pensar que la lana en Castilla iba a llegar a ser un subproducto no utilizable? Las cosas de los tiempos. En esta crisis que usted ha relatado, yo creo que ha faltado también un punto de vista sobre la realidad del comercio internacional de la lana, que se hundió en el 22 cuando China cerró el mercado. China compraba la inmensa mayoría de la lana, era uno de los grandes compradores y la cerró por un problema de sanidad animal. Quizás esto le haría recordar a alguno lo importante que es tener una sanidad animal de garantía. Porque cuando pasan estas cosas y te cierran un mercado, pues al final, aunque uno vaya indultando vacas por el monte, pues se las tiene que comer. Por eso es bueno que la sanidad animal sea exigente, sea garantida, porque eso permite que los mercados estén abiertos. Y por eso es bueno también, cosa que también recordaría a otros, pues que nuestro presidente vaya a China de vez en cuando, que nuestras relaciones exteriores tengan en cuenta también nuestros mercados.
Pero claro, eso es hacer política, lo demás es otro asunto. Es otro asunto. Por tanto, el cierre del mercado en China a nuestra lana ha sido la puntilla a un sector que efectivamente ya estaba en una situación muy difícil por una competencia desleal de las fibras sintéticas, son más baratas, pero menos sostenibles. Otra de las ventajas, también, otro recordatorio para otros, de lo bueno que es hacer políticas sostenibles, ecológicas, a favor del reciclado y del medio ambiente. Todo acaba confluyendo en el mismo sitio, porque uno puede querer apoyar a nuestro sector primario, pero no saber bien cómo hacerlo. Y es importante, aparte de la voluntad, el conocimiento. Y en este caso lo que se propone es una inversión en conocimiento, que nunca está de más. Las inversiones en conocimiento, que no es hacer facultades en cada pueblo, de la misma cosa, es otra cosa, invertir en conocimiento es otra cosa, son las que nos... No, en el mismo, no, podemos hacerlo en León. No, si yo no tengo... No en cada pueblo, pero no en el mismo. Yo no he hablado de la localización geográfica, de la investigación y el desarrollo de la lana, que estoy seguro que en Sahagún, por ejemplo, sería un buen sitio. Por poner un ejemplo. Pero, en conclusión, creo que es necesaria una propuesta como esta. Quizás hay algunos términos de la propuesta en los que es más difícil estar de acuerdo. Nosotros no podemos garantizar el valor económico de las cosas. Podemos garantizar el esfuerzo en la innovación, en el diseño, en la estrategia, pero garantizar el valor económico está fuera del alcance de estas Cortes, incluso de la magnanimidad y la omnipotencia de nuestro Lewandowski autonómico, de nuestro presidente Mañueco. Entonces, quizás el último punto convendría valorarlo, repensarlo. Yo no tengo ningún problema en votar a favor, pero desde luego garantizar el valor económico es una propuesta bien intencionada, pero no accesible a nuestras Cortes. Muy bien, muchas gracias, señor presidente. Con su permiso, nuevamente. Señoría de Soria, ya compartimos buena parte del diagnóstico y de las intenciones que vertebran esta iniciativa. La realidad que viven nuestros agricultores y ganaderos no es ajena para nosotros ni tampoco nueva. Desde nuestra responsabilidad institucional al frente de la Consejería de Agricultura y Ganadería entre el 2022, 2023 y parte del 2024, ya advertimos la urgencia de abordar este problema de manera práctica y eficaz. Por ello, queremos dejar claro desde el inicio que nuestra abstención no se debe a un desacuerdo con el fondo de la propuesta, sino al convencimiento de que muchas de las medidas que hoy se recogen en esta PNL ya han sido abordadas, incluso iniciadas, durante la etapa en la que Vox lideró la consejería. Nuestra intervención quiere centrarse, por tanto, no en la crítica, sino en la reivindicación de la labor que impulsamos y en el llamamiento a que el actual equipo de Gobierno la continúe con determinación. Señorías, Castilla y León afronta desde hace décadas una transformación en sus modelos productivos agrarios. El paso progresivo de la ganadería extensiva a la intensiva, la desaparición de explotaciones familiares, el aumento de la concentración empresarial y el cambio en los patrones de consumo y mercado han provocado desequilibrios que ponen en riesgo la viabilidad de nuestras explotaciones tradicionales. Una de las consecuencias más visibles es el aumento de subproductos y residuos agropecuarios. Estiércoles, restos vegetales, purines, podas y especialmente la lana de oveja, que ha perdido su valor comercial tradicional y se ha convertido en demasiados casos en un problema de difícil y costosa gestión. En este contexto, desde la Consejería de Agricultura y Ganadería, que encabezó nuestro compañero Gerardo Dueñas, pusimos en marcha una línea de trabajo con un triple enfoque: sostenibilidad ambiental, rentabilidad económica y revitalización del medio rural. Bajo esa visión, impulsamos medidas de economía circular en el sector agropecuario que hoy, más que nunca, deben ser retomadas y aceleradas. Señorías, conviene también poner esta iniciativa en perspectiva histórica. En el año 2019, el Partido Popular presentó en el Senado una moción con un contenido notablemente similar al que hoy se recoge en esta proposición no de ley: el impulso a la economía circular en el ámbito agropecuario, la valorización de subproductos como el estiércoles y restos vegetales y, de forma destacada, la revalorización de la lana de oveja como materia prima útil para distintos usos industriales y agrícolas. Aquella moción, aunque se rechazó en dicha comisión con los votos en contra del PSOE, se quedó archivada, como ha sucedido, por desgracia, tantas veces en nuestra política nacional. Aquella iniciativa no se tradujo en acciones concretas en Castilla y León, comunidad donde el Partido Popular ha gobernado de forma continuada durante décadas. No se impulsó ningún desarrollo legislativo.
administrativo ni presupuestario derivado de aquella moción. En otras palabras, se dijo, pero no se hizo. La moción de 2019 pasó a formar parte del ya demasiado amplio cajón desastre de promesas parlamentarias que nunca se cumplen. Fue necesario que Vox asumiera responsabilidades de Gobierno en 2022 para que esa propuesta olvidada volviera a ver la luz. Fue nuestro compañero Gerardo Dueñas quien, al frente de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, revisó aquel cajón de mociones, resoluciones y estrategias olvidadas y se comprometió con seriedad a aplicar algunas de ellas. Entre ellas, precisamente, esta, la valoración de los subproductos agropecuarios con una atención especial al aprovechamiento de la lana. Lo hicimos no por oportunismo, sino por convicción, porque para nosotros las iniciativas políticas no pueden quedarse en papel mojado, porque gobernar es ejecutar, no simplemente anunciar, y porque si algo nos mueve es la voluntad de transformar la realidad del campo castellano-leonés con soluciones reales y eficaces. La economía circular aplicada al mundo rural no es un concepto teórico ni un deseo futurista. Es una necesidad práctica que, bien gestionada, puede generar beneficios reales para el sector y para el medio ambiente. Entre los proyectos que comenzamos a desarrollar queremos destacar el impulso a la transformación de subproductos ganaderos, como los estiércoles y purines, no como residuos, sino como materia prima para plantas de biogás, producción de fertilizantes orgánicos o compost. El estudio de aprovechamiento de restos agrícolas y podas, con iniciativas para su uso como biomasa o como base para materias industriales sostenibles. La revalorización de la lana, promoviendo acuerdos con centros tecnológicos y empresas del sector para su transformación en aislantes térmicos, productos textiles o incluso biofertilizantes. Estas líneas de trabajo se pusieron en marcha desde la Administración con la colaboración del Instituto Técnico Agrario de Castilla y León, asociaciones de ganaderos y pequeñas empresas innovadoras. Si bien es cierto que no dio tiempo a culminarlas, en su totalidad sí logramos activar una dinámica positiva que ahora no debe frenarse. Desde Vox no venimos hoy a reclamar protagonismo, pero sí creemos que es justo y necesario recordar que buena parte de lo que se propone en esta PNL ya se empezó a hacer entre 2022 y 2024. No es momento de volver a empezar, sino de continuar y culminar. Y eso requiere compromiso político, recursos presupuestarios, agilidad administrativa y claridad de objetivos. Por ello, queremos hacer un llamamiento explícito a la actual Consejería de Agricultura y Ganadería, liderada de nuevo por el Partido Popular, para que no deje perder ese impulso. Las iniciativas que pusimos en marcha deben consolidarse, evaluarse y, si es necesario, mejorarse. Pero lo que no se debe hacer es empezar de cero ni caer en la tentación de generar nuevos planes estratégicos que solo sirvan para dilatar lo ya iniciado. La lana, antaño motor de riqueza y símbolo de nuestro medio rural, hoy es para muchos ganaderos un residuo sin salida. Su precio no cubre ni los costes de esquileo y su almacenamiento o eliminación representa una carga económica y logística. Frente a esta realidad, nuestra Consejería promovió proyectos pilotos para su transformación en productos de valor añadido, acuerdos con universidades e institutos tecnológicos para explotar nuevos usos industriales, primeros contactos con empresas del sector de la construcción sostenible. Esto no puede quedarse en el aire. Necesitamos cerrar el círculo y lograr que la lana vuelva a tener un precio justo. Y eso no vendrá solo con investigación, sino con una política clara de acompañamiento a la comercialización, incentivos a la innovación rural y alianzas con el sector privado. Por todos los puestos, señorías, nuestro grupo parlamentario se abstendrá en esta votación no por desacuerdo, sino por coherencia. No porque rechacemos lo que se propone, sino porque creemos que debe abordarse desde la continuidad de lo ya iniciado. Llamamos a la Consejería de Agricultura a no frenar el impulso dado durante nuestra etapa de gestión, a escuchar al campo, a acompañar al ganadero y a convertir lo que hoy son problemas, lana, estiércoles, restos agrícolas, en oportunidades. Nosotros estaremos ahí con propuestas, con trabajo, con visión de futuro, pero también con la memoria de lo hecho y con la exigencia de no volver a empezar desde cero cada legislatura. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, pues agradecer a la proponente de esta iniciativa el que la haya traído, precisamente en un momento en que este procurador pues, está trabajando en algo similar. Por tanto, repito, me gusta que haya llegado de esta manera. Si bien es cierto, habla usted de que se trata de un tema que considera que es no polémico. Bueno, pues aquí estamos hablando de estiércoles. Dice usted, se pueden convertirse en biogás. Bueno, en biogás, pero que no esté la planta en nuestro término municipal, ¿verdad? Es decir, que se utilicen los estiércoles, etcétera, etcétera, pero que no estén en nuestro territorio. Pues, hombre, yo creo que eso tampoco puede ser. Habría que dar también solución. Queremos el objetivo, queremos el producto, pero el producto se debe hacer en algún lugar, ¿verdad? Entonces, no puede ser o que se haga en África y nos traigan luego el biogás para acá, para nosotros. Bueno, en definitiva, polémico es, repito, en ese sentido, algunas de las cuestiones que bueno, se derivan de la petición que aquí se trae. Una cuestión de matiz, en Gredos hay mucho animal de 4 patas, pero le garantizo que ovejas muy pocas. Hay más en la Moraña,
pero en nuestro territorio se encuentran cabras domésticas y cabras salvajes, pero ovejas le garantizo que muy pocas. Bueno, dicho esto, como le decía este procurador, que está preparando una iniciativa para que también sea debatida en esta propia comisión y que tiene que ver con el mundo de la lana, pues leía un artículo muy interesante donde debatían un esquilador y un pastor sobre la problemática, la situación que tiene la lana. Entonces ya sabemos que esquiladores apenas ya hay en nuestro país, tienen que venir de países como Uruguay, Argentina, a hacer el esquileo. Y se titulaba el artículo así: el problema de la lana entre la necesidad, el estorbo y la falta de soluciones, ¿no? Resume bastante lo que aquí hemos hablado. Y yo creo que en la situación, si la traemos, la extrapolamos a Castilla y León, pues nos quedaremos con la necesidad y el estorbo. Porque falta de soluciones sí que hay soluciones. Usted ha nombrado algunas y que también yo voy a nombrar. El problema es que hay que hacerlas, hay que llevarlas a cabo y hay que realizarlas. Ha nombrado usted a 2 comunidades autónomas como Castilla-La Mancha o Aragón. Aragón, ahora mismo gobernada por el Partido Popular, está llevando a cabo iniciativas que tienen que ver con dar soluciones a la lana que se produce allí. España es el primer productor de lana de la Unión Europea, el 5º del mundo, y uno de los datos también que yo creo que es bueno que sepamos, según el Ministerio, en el año 2023 España produjo pues 11 millones de toneladas de lana, y concretamente Castilla y León nos encontramos en el 4º lugar con 1.773 millones de toneladas de lana, ¿no? Bueno, y a todo esto pues Zamora son con 411.000 millones de toneladas, pues 411 millones de toneladas, pues es la provincia que más genera de nuestra comunidad autónoma. Bueno, hablaba usted del oro blanco y, efectivamente, España, desde la época de la Mesta, en el medievo, era la potencia mundial en cuanto a lana, pero, bueno, todos sabemos que al final, con el paso del tiempo, países nuevos como Australia, Nueva Zelanda o el uso de nuevas fibras sintéticas, pues han hecho que la lana, en este caso española, pues prácticamente esté en desuso y haya pasado a la historia. Con todo esto hay que decir que la lana española representa el 0,5% de las fibras textiles usadas actualmente. Por tanto, pues se ha convertido en un residuo muy caro. Más del 60% de esta lana no encuentra mercado, como bien ha dicho el señor Igea, entre otras cosas porque China dejó de comprar en España, y el 40% restante se vende a un precio muy bajo. Dice, además, dado que el 75% de las fibras textiles son sintéticas, pues la lana ha quedado, como acabamos de decir, en desuso. Esta situación ha llevado a la pérdida de esperanza, también lo ha dicho usted, en el sector primario, y el abandono de prácticas que mantenían su calidad, resultando en la desaparición de más del 85% del tejido empresarial vinculado a la lana. La desesperación en el campo respecto a la lana ha conducido a que muchas organizaciones agrarias, lo hemos visto en los medios de comunicación ya no de ahora, sino llevan varios años reivindicando o solicitando a las administraciones ya no solo sistemas de recogida, sino también la utilización como desecho o incluso su destrucción. Se aprobó por parte del Ministerio el año pasado la posibilidad de que se enterraran pues millones de toneladas, repito, ya que no se podían usar y no había salida comercial para ellas. Sin embargo, también en el sector textil se está empezando a impulsar la moda regenerativa para hacer frente a este tipo de situaciones. Según algunos emprendedores, la moda regenerativa se define como aquella que genera un impacto positivo social, medioambiental y económico, mientras regenera los ecosistemas naturales, así como los sociales y culturales. Bueno, nosotros desde el Grupo Socialista estamos convencidos que el uso y transformación sostenible de la lana y una justa remuneración a los productos locales. Aquí también coincido con el señor Igea en que el punto número 4 debería tener una redacción mejor, ya que nosotros no somos quienes para garantizar un rendimiento económico determinado. Pues tiene que ver mucho con los objetivos de desarrollo sostenibles establecidos por Naciones Unidas y, concretamente, por ejemplo, pues hablamos de que supone un trabajo decente y crecimiento económico, ya que la lana puede crear empleo digno y desarrollo sostenible, especialmente en comunidades rurales. Con el objetivo de la industria, la innovación en la infraestructura. El potencial industrial de la lana ya se está aplicando en diversos sectores como la construcción, como material aislante, el embalaje isotérmico, bioplásticos. Producción y consumo responsables. Es una materia prima ideal para impulsar la economía circular por su potencial para la reutilización y cerrar así círculos productivos.
En cuanto al objetivo de la acción por el clima, pues los rebaños ovinos extensivos y trashumantes ayudan a mitigar el cambio climático, ya que con su actividad nutren el suelo, almacenan carbono y favorecen la dispersión y germinación de semillas. O, con el último de los objetivos sostenibles, la vida de ecosistemas terrestres. Y es que pues, todos sabemos que el pastoreo contribuye a una gestión sostenible de ecosistemas, conectando sistemas de alto valor natural y potenciando la biodiversidad. Y si miramos qué son los futuros usos de la lana presentes, como bien dice también en su exposición de motivos, en algunas comunidades o algunos países más desarrollados en este sentido que nosotros, pues, por ejemplo, la lana se utiliza ya en jardinería, como mantillo natural. La lana ayuda a conservar la humedad del suelo, es un material aislante en la construcción de edificios. Otro producto que no ha nombrado nadie es la lanolina, que es una sustancia natural producida por las glándulas sebáceas de las ovejas para proteger la piel y su lana, y esta es extraída y refinada para convertirse en un ingrediente que en numerosos productos cosméticos y farmacéuticos a día de hoy ya se están utilizando. La capacidad también de la lana, eso todos lo sabemos, para regular la temperatura y controlar la humedad hace que sea ideal para entornos extremos. O restos de lana, que eso sí que se ha dicho por usted, pues pueden transformarse en un fertilizante natural rico en nitrógeno, que es ideal pues, para mejorar la calidad del suelo y que al degradarse, eso es muy importante, de forma muy lenta, la lana libera nutrientes esenciales que favorecen el crecimiento de las plantas de una forma más lenta, consiguiendo que se tengan que utilizar pues, menos fertilizantes, en este caso químicos. Como se ha dicho, Aragón, Castilla-La Mancha, también Extremadura está empezando a tomar iniciativas y sí que es verdad, y por eso estamos a favor de esta iniciativa, que Castilla y León debería tener algo que ver, ya que, como he dicho al principio, es la tercera productora en cuanto a lanas. Yo, de lo que he podido ver, lamento, señor portavoz del Grupo Vox, que yo entiendo que tenga que usted defender la labor del señor Gerardo Dueñas, anterior consejero de Agricultura, pero uno sí se pone a buscar y en sus propias comparecencias nunca habló en ningún momento de las cosas que usted ha enumerado aquí, que ha hecho como al frente de la consejería. Yo solo tengo que decir que si uno busca en la hemeroteca, solo se encuentra por parte del Itacil un curso online que hizo el 17 de septiembre del año 2020 y que se titulaba La revalorización de la lana, oportunidades en bioeconomía, un producto de calidad. Estamos en el año 2025 y poco o nada sabemos, no solo de lo que se dijo allí, sino de lo que se puede llevar a cabo con este asunto. Por tanto, nosotros estamos a favor de la iniciativa que trae usted aquí, señora procuradora de Soria ya. Se ha centrado, repito, en la lana. A priori, cuando uno lee el inicio de su exposición, parece que también nombra o quiere hablar de otros materiales, pero al final se ha centrado en la lana e insistir en que, bueno, pues todo debe tener una solución, pero, bueno, quiero acabar con el biogás. Queremos productos de biogás, pero no queremos la planta. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Nosotros, nuestro voto será a favor, insisto, aunque si bien es cierto que si tiene la capacidad de dar una nueva redacción al punto 4, también se lo agradeceríamos. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Pues me deja sin palabras escuchando a los antecedentes. Claro, estamos todos de acuerdo, pero no estamos de acuerdo en que es mejor no hacer nada, porque todo tiene consecuencias, pero no lo queremos en la puerta de nuestra casa. Así es lo que se puede permitir los grupos políticos en la oposición. Cuando se gobierna, eso no lo podemos permitir. Mira, señora García Macarrón, usted me sorprende en esta proposición, porque normalmente usted hace intervenciones bastante sensatas y hoy me parece que si alguien habla de propaganda vacía, solo hay que escucharle a usted. Durante 7 minutos ha hecho un alarde, no digo tanto por desconocimiento, si aquí lo que ha hecho un mitin político es usted, ya se nota que están preparando las elecciones. Mire, creo que la proposición no de ley está mal presentada. Vamos a votar que no, ya se lo voy anticipando. No solo porque puedo entender que puede decir que se haga más, puede incluso criticar que la Junta lleva un enfoque diferente, pero yo creo que es más por desconocimiento que a la hora de plantear que se tiene que crear una estrategia. La estrategia ya existe. Y yo invito a que haga una pregunta en estas Cortes, para eso estamos, para que vengan desde la Consejería y le expliquen qué es lo que estamos haciendo. Y luego, desde ese conocimiento, podrá indiscutiblemente criticar, modificar o incluso mejorar lo que está haciendo la Junta de Castilla y León. Pero decir que no se está haciendo nada, yo creo que es injusto. Dirá que usted desconoce lo que está haciendo la Junta, que es posible, porque la Junta hace muchas cosas,
Pero decir que no se ha hecho nada yo creo que es completamente injusto para un montón de personas, funcionarios, aparte del consejero, en este caso la consejera, consejero antes al principio del Gobierno, ahora es consejera, y en los cuales se establece una estrategia. Lo ha dicho el portavoz de Vox, pero antes de Vox salía el sol en Castilla y León. Y ya en el 2016 vimos que ya existía una estrategia para intentar reutilizar todos los subproductos agrarios, en el 2016, en los cuales tuvimos hasta 17 programas. Ya en el 2019 se amplió de los 17 programas de ejecución de desarrollo de utilización de subproductos, pasamos a prácticamente 42. Y ahora mismo se está trabajando en proyectos de I+D+I para intentar extender la investigación en la utilización de residuos y subproductos de la agricultura y de la ganadería. ¿Usted habla de que está desapareciendo las explotaciones ganaderas? Pues por supuesto que sí. Los únicos que estamos, en este caso, luchando para intentar luchar contra esa desaparición es la propia Junta de Castilla y León. Pero muchas veces estamos solos. Solos en la criminalización de los proyectos. Solo hay que ver qué hace el Partido Socialista, que pide la paralización de proyectos que ellos denominan macrogranjas. Mañana dirán que son macrogranjas también, explotaciones ganaderos de 4.000 o 5.000 ovejas. Ahora mismo tener explotaciones como tenían mis oros de 700 ovejas son inviables, son improductivas. Si usted se piensa que con 700 ovejas un ganadero puede vivir en el día de hoy, es imposible. O cambiamos nuestro concepto, pero sí significa también mojarse, cosa que el Partido Socialista pide una moratoria y me da igual, o nos ponemos todos en conjunto a buscar un proyecto estratégico de desarrollo ganadero, o vemos que la Junta de Castilla y León en esas decisiones estamos solos. Y si quieres hablamos de la reutilización importante. Hace escasamente 5 años, 4 años, 3 años hablábamos de la utilización circular de los residuos con el purín, y ahora vemos que se pide una moratoria para que no se haga ningún proyecto en Castilla y León. Nadie lo quiere tener en su casa, nadie lo quiere tener el proyecto en la puerta de su municipio, y pedir al Partido Socialista que se paralicen todos los proyectos. Es que fácil es pedir cuando estamos en la oposición, insisto. Por eso, desde la responsabilidad, la Junta de Castilla y León está intentando luchar por el relevo generacional. Estamos apoyando para que los jóvenes y las mujeres, que siempre son un baluarte fundamental de la ganadería y de la agricultura en Castilla y León, apuesten por quedarse en esos municipios haciendo e intentando que las explotaciones sean productivas. Y eso significa incrementar el tamaño. Eso significa unirse. Hay que crear cooperativas. Tenemos ejemplos, como en Zamora tenemos varias que realmente son muy importantes y que realmente solamente vale para pensar en el futuro. Cuando hablamos de la gestión, indiscutiblemente la Junta de Castilla y León cree que la única manera de la sostenibilidad es reutilizar el 100% de los residuos para darle valor añadido. Cualquier proyecto que se instala, y sobre todo el ganadero agrícola, tiene que presentar un proyecto de sostenibilidad. ¿Qué hace la Junta de Castilla y León con esos planes estratégicos? Intentar buscar un uso alternativo a esos residuos. Por eso es importante reconocer que la lana, y no voy a entrar en los detalles que han dicho mis anteriores portavoces de los diferentes grupos, está en una situación complicada. Complicada en el propio tratamiento. Solamente hay 3 lavaderos en España. Concretamente en Castilla y León tenemos 2. Uno está en Palencia, en Valladolid, y el otro está en Cuenca. Por los requisitos ambientales que son terribles, hacen que sea prácticamente imposible establecer o construir alguno más. Y vemos cómo hay que intentar, y en ese sentido tenemos al ITACIL, que está haciendo labores de investigación para intentar, a través de proyectos innovadores, como puede ser el Circular Farm o el Protect Fiber Land 78, buscar utilizaciones alternativas a la propia lana. Vemos que la lana de baja calidad estamos intentando meterlo en procesos de bioconstrucción, es la mejor alternativa. Vemos que ha habido una modificación sustancial normativa en el propio Ministerio de Medio Ambiente, que considera que la lana no es un residuo animal que realmente entrañe algún riesgo sanitario, y que nos puede simplificar el proceso de la utilización a la hora de reducir costes, en buscar tratamientos a la hora de utilizarlo en la construcción o la industria de los microplásticos. Por eso creemos que va por ahí, pero la Junta de Castilla y León ya lo está haciendo. Le insisto, pregunte a la Consejería qué está haciendo, para luego decir que seguro que usted considera que es insuficiente. Vemos que existen ahora mismo 2 líneas de incentivos ya para las empresas, para que realmente tenemos el punto en la línea feeder, en la línea J02, para la manipulación de la lana. Existen fondos ya, y vemos cómo para tratamiento de todo tipo de residuos tenemos la línea MA1, que realmente permite, en este caso, tener ya, repito, una estrategia, una inversión para los proyectos de I+D+I. Pero lo estamos haciendo a través del propio ITACIL. Por eso yo creo que es importante fomentar la economía circular. No existe otra posibilidad, no existe otra. Todos los proyectos agrícolas y ganaderos ya están trabajando en ese proyecto, y creo que es fundamental
que ya en la actualidad se están trabajando en una estrategia y realizando investigaciones. Ya en la plataforma de dinamización de I+D+I, en la estrategia 2021-2027, ya tenemos 5 proyectos que superan los 496.000 euros. Y en la línea de bioeconomía agrícola, de agroalimentaria, tenemos ya 16 proyectos por importe de más de 390.000. Por eso, seamos serios. Yo no le vamos a votar porque piensa que estamos partiendo de cero, que no se está haciendo nada. No es verdad. Seguro que hay que hacer más. El problema no es investigar, sino es buscar la viabilidad industrial de la investigación, que eso no siempre es tan sencillo. Repito, cuando alguien se ponga a producir, a recoger la lana, a tener que tratarla y llevarla a la construcción, ya vendrán los de la oposición, incluido usted, diciendo que se paralice o que se paralice porque tenemos miedo, no sea que tengamos algún residuo que realmente no existirá, porque todos los informes, cualquier proyecto que se ejecuta tiene que tener un impacto ambiental y, en ese sentido, siempre defendemos el trabajo que hacen los técnicos de la Junta de Castilla y León, pero en ese sentido yo le tiendo la mano a que haga una pregunta, que venga, en este caso, el director general a aclararle qué es lo que se está haciendo y ya con el conocimiento le invito a que diga que se podía hacer más, pero partir de su intervención diciendo que no se ha hecho nada, que a ver si hacemos una estrategia por fin. Yo creo que en ese sentido le pido por lo menos que deje de hacer propaganda, que en este caso, en el día de hoy, yo sí que le digo que la propaganda, el abandono, en ese sentido lo ha hecho usted en esta declaración. Insisto, podremos hacer más, pero decir que no se ha hecho nada considero que es completamente injusto. Muchas gracias. Gracias, presidente, y gracias a todos por sus intervenciones, aunque algunas no las comparta. Voy a empezar mostrándoles 2 noticias, una de Agronews Castilla y León, que publicó en virtud de datos aportados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que España pierde 120.500 ovejas en 2024. Y El Español publicó este año: el ovino de Castilla y León agoniza y pide ayuda urgente. Podrían cerrar la mitad de las explotaciones en abril. Esto lo escribieron sobre una manifestación que hubo en febrero de la Unión de Campesinos de Castilla y León. Y en este caso defendían el precio de la leche de oveja. Señor Egea, gracias. Y si no tenemos a China, pues nos tendremos que buscar la vida y es lo que estamos intentando que se haga, ser creativos y actuar. La inversión en conocimiento es necesaria y más tendría que haber aún. La inversión, como ha dicho, podría también realizarse en Soria o incluso en Zamora, porque Zamora, también en una noticia de Agronews, dice que hay 6 provincias españolas que cuentan, solo 6, que cuentan con un censo de ovejas que supera las 500.000. Y Zamora cuenta con 508.000 aproximadamente, según esta noticia de Agronews de Castilla y León. Señor Palomo, siempre analizan el problema y coinciden con nosotros, pero luego no nos apoyan. Hombre, ya que están de acuerdo, podrían apoyarlo, porque que sepa que esta iniciativa se debatió en las Cortes de Aragón en junio del 2024 y todos los grupos parlamentarios estuvieron de acuerdo, todos votaron a favor, incluido Vox. A ver por qué allí sí y aquí no. Señor Palomo, por favor. Las medidas a las que alude no tienen que ver con la lana y por mucho que se haya aprobado. Han pasado más de 3 años y no vemos los resultados, así que nuestra propuesta es adecuada. Si están de acuerdo, voten a favor. Señor Hernández, gracias también por su apoyo y por toda la exposición que ha hecho. Y no debería haber polémica mientras se cumplan con los requisitos que se le marca a todas las industrias. En Gredos no habrá muchas ovejas, pero mientras haya, aunque solo hubiera una, pero no hay una, hay más explotaciones, ya es suficiente para que se hagan bien las cosas. Allí todavía hay rebaños de ovejas transhumando a pie, como ocurre también en la Cañada Real Leonesa occidental en Ávila. Es que hay que ver lo que se aprende en estas comisiones de todo eso. Por lo que digo, mientras se vea perjudicado un ganadero o varios en determinadas zonas, pues hay que hacer las cosas bien. Y, señor Castro, hay que jorobarse. Señor Castro, por favor. Hay que jorobarse con que esta iniciativa es para hacer propaganda política. Y encima que me lo diga a mí. Es de extrañar que voten que no. Y le digo lo mismo que al señor Palomo. Si es que en junio del 24 en las Cortes de Aragón votaron todos que sí, y era lo mismo que aquí. Y no sé por qué no, si esa propuesta la llevó Aragón, Teruel existe.
Y allí sí, y dice que hay una estrategia, pues dígame algún resultado aquí, en esta comunidad, algún resultado concreto, y habla también de proyectos, pero el caso es que cada vez hay menos ovejas. Lo que pasa en Castilla y León es responsabilidad de quien gobierna, y en este caso son ustedes. Ni hay relevo generacional ni crecen las explotaciones, así que, bueno, sí, estoy de acuerdo en que se podría hacer más, siempre se puede hacer más, pero tampoco pasa nada por apoyar esta iniciativa y hacer como hicieron en las Cortes de Aragón. Por lo mismo, porque allí se apoyó y aquí no. Y una cosa es modo supervivencia, que es lo que al final cada uno de nosotros tenemos individualmente y los ganaderos, por supuesto, en este caso, y otro es modo electoral. Así que nada, que sea lo que Dios quiera y ustedes. Gracias. Gracias, señora García Macarrón. Concluido el debate, procedemos a someter a votación la proposición no de ley. ¿Votos a favor? 8. ¿Votos en contra? 7. ¿Abstenciones? 3. Con 8 votos a favor, 7 votos en contra y 3 abstenciones, queda aprobada la proposición no de ley debatida.